Amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera especial. Quien habla con ustedes es su hermano H.C. Hernán Cova y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amado, vengo con más un tema y nuestro tema es la hora ha llegado. Ese es nuestro tema, la hora ha llegado. Si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, de darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Quiero saludar a todos los hermanos, a todos los amigos, señoras y señores, aquellas personas que de una u otra manera entran en el canal y ven las predicaciones y están mandando palabras de bendiciones. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre ustedes. Aún por aquellos que todavía no han entendido el mensaje de la palabra de Dios, que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre ustedes. Amado, prepárese con este contenido que es muy maravilloso para nosotros aprender y crecer en el conocimiento de la verdad. Amén. Comparte esas predicaciones con otra persona en el grupo de WhatsApp. Comparte esa palabra con otra persona, porque Cristo ama a las personas, a todo. Cristo no hace acepción de personas. El propósito de Dios es salvar a toda la humanidad, a todas, a todas. La Biblia dice así: porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Hay hombres en la tierra, hay hombres en el mundo diciendo que no tienen perdón de Dios. Ellos mismos dicen: no tengo perdón de Dios, porque hicieron cosas tremendas, hicieron cosas terribles. Déjame decirte algo de parte de Dios: Cristo te ama. Y Cristo es capaz de perdonarte, sí. Solamente tú tienes que aceptar ese perdón. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por toda la raza humana. Independientemente de lo que hayas hecho, Cristo te ama. No te quites la vida, no te separes de tu familia. Cristo te ama y quiere salvarte. Para eso es que Dios abrió este portal, este canal. Para eso es que Dios lo abrió, para decirte que te ama y quiere que tú crezcas en el conocimiento de la verdad. Amado, la hora llegó. Y fue lo que Cristo habló con una mujer samaritana. Cristo le dijo: la hora ha llegado, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amado, quiero decirle que la mayoría de las personas hoy en día que han aceptado a Cristo, no todas, la mayoría tienen que crecer en el conocimiento de la verdad. Tenemos que crecer. Hay un llamado de Dios en mi corazón grande para que hable esta palabra, amado, para que empuje esta palabra hacia el frente, porque Dios necesita de muchos hijos que necesitan crecer, porque creciendo la palabra de Dios no va a tener impedimento. La gente van a hablar la palabra de Dios sin miedo y no van a titubear cuando estén hablando la palabra, porque saben de lo que van a estar hablando, amado. Y Cristo es una de las razones que más me empuja al frente. Cristo, a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Aprenda eso. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, y Cristo es la verdad. Y cuando el Espíritu Santo me guía hacia Cristo, ve que como Cristo entra en Samaria, y es muy importante reconocer que los judíos, el pueblo de Dios, unos estaban bravos con los otros. El pueblo de Dios había división, el pueblo de Dios había odio, el pueblo de Dios había desgracia y muerte. Amado, es triste. Y como la salvación es para todos, que Dios no hace acepción de personas, la Biblia nos va a decir que Cristo se dirigió, o le era necesario ir hasta Samaria. Y ahí en Samaria, Cristo se paró en un pozo, el pozo de Jacob. Y en cuanto Cristo estaba parado ahí, una mujer llegó a sacar agua y Cristo dijo: dame de beber. Cuando la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber? ¿Cómo tú, siendo judío? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Había una gran división. Esta gran división comenzó cuando Salomón murió. Roboam, su hijo, quedó en el poder, y él pidió a los ancianos consejo, y los ancianos le dijeron: alivia las cargas del pueblo de Israel, porque tu padre Salomón cargó al pueblo con mucho fardo, con muchas cargas. Entonces alivia al pueblo para que el pueblo esté contigo. Nota, él fue para unos jóvenes y los jóvenes le dieron otro consejo. ¿Cuáles fueron los consejos que le dieron? Agarra este pueblo, y si tu padre los cargó con muchos trabajos, ahora tú lo vas a cargar el doble. Y lo vas a castigar no con látigo, sino con escorpiones. Y este Roboam hizo estas cosas. Él aceptó estas cosas. Y esto hizo que el pueblo de Israel se dividiese. El norte y el sur. En el reino del norte habían 10 tribus que fueron reinadas o fueron liderizadas por Jeroboam, otro rey. Y Roboam quedó con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Tenemos que entender eso. Y esta división, amado, todavía estaba cuando Cristo llegó. Cuando Cristo se manifestó en Israel.
Y Cristo no estaba bravo con ningún samaritano, sino que cuando llega allá, Él le pide de beber a esta mujer. Amado, y es interesante que esta mujer, la mayoría de las personas dice que era una prostituta. Aquí no nos dicen que esta mujer era una prostituta. La Biblia nos va a decir a nosotros que esta mujer había tenido 5 maridos. ¿Estás entendiendo? 5 maridos, y el que tenía no era de ella. Entonces, una mujer, si se ha casado 5 veces o 6 veces, no es porque era una prostituta, sino porque está buscando el hombre perfecto. Porque el hombre que tenía no la valoró. Porque así vivían las personas de la antigüedad. Cuando la mujer no le gustaba, se casaba con otra, la dejaba, la abandonaba. La Biblia no nos dice que la mujer era una prostituta. Nótase, la Biblia no dice que la mujer era una prostituta. Pero me llama la atención, amados hermanos, que Cristo en el 19 dice, y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Porque Cristo le dijo, has tenido 5 maridos y el que tiene no es tuyo. La mujer se sorprende y dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nota, en el versículo 20, dice ella así, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Nota aquí este contraste. Jeroboam y Roboam. Jeroboam en el norte, el rey del norte, y Roboam en el sur. En el sur estaba el templo de Salomón, donde estaba el arca de la alianza, donde los sacerdotes levitas tenían que ministrar las cosas de Dios. Y el reino del norte, donde estaba Jeroboam, había Uqué. Este hombre llamado Jeroboam, él tuvo miedo. Y como tuvo miedo de que el pueblo se voltase todo hacia Jerusalén, hacia el sur, él levantó 2 becerros de oro en el monte. Por eso la mujer le dice a él, nuestros padres adoraron en este monte, entiéndase. La mujer le dice a Cristo, a Dios encarnado, le dice así, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes, dice que es en Jerusalén donde se debe adorar. Vamos a ver la pregunta o la respuesta de Cristo a esta mujer que se la hace a muchas personas hoy, que es muy importante. Si te quedas hasta el final, vas a ver algo profundo que no todo el mundo está preparado para oírlo, porque le van a rechinar los oídos. Cristo dice así, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, Cristo le dijo hace 2000 años atrás. Ahora yo digo, ya la hora llegó. La hora llegó que ni en el monte, donde la mujer estaba diciendo que sus padres adoraban en el monte, y ni en Jerusalén, donde estaba el templo, se adora el Padre. Se adora el Padre. Sino que ¿a dónde? ¿A dónde que se adora? Vamos a preguntarle a la Biblia, a la palabra de Dios. Vamos a ver a dónde es el lugar propicio para adorar a Dios. ¿Sabe por qué, amado? Me voy a detener un momento aquí. Vamos a detener un momento. Porque la mayoría de los líderes, la mayoría de los pastores dice que es en la iglesia donde se va a adorar a Dios. Que es el lugar de las 4 paredes, el lugar de adoración a Dios, amado. Y es una total y vil mentira. Yo voy a decir esta palabra sin enaltecerme. Amado, es una total y vil mentira. Quien está diciendo esta palabra aquí a la mujer samaritana es Cristo. Cristo le dice a la mujer samaritana, llegará la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? El 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yo quiero ver un mensaje de los verdaderos adoradores aquí en la cajita de comentarios. De los verdaderos adoradores que no necesitan estar en un local, que no necesita estar en 4 paredes para adorar a Dios, que no necesita estar en una iglesia para adorar a Dios, porque Cristo dijo, llegará el momento o llegará la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre, sino que el Padre está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En la mujer ahí en Siquén, en Samaria, esa mujer adoraba lo que no sabía. Los judíos adoraban en el templo porque era el lugar propicio que Dios llamó de casa de oración y puerta del cielo. Entiéndase, la casa de Dios era en Jerusalén, donde estaba el templo.
Hoy en día nosotros no tenemos casa de Dios hecha por manos de hombre. Dios, para entender, Dios no mandó a nadie a hacer casa para él. Dios no le dijo a ningún pastor, ningún evangelista, ningún profeta, ningún apóstol que hiciese casa para él. Porque Dios no necesita de casa, amado. Ya Dios tiene un templo y una morada en nosotros. Vamos a leerlo, amado. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Amado, vamos a crecer en la palabra, vamos a crecer en la verdad. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Quién dijo esta palabra? El apóstol Pablo. ¿A quién? A la iglesia de Corintio. Le digo así: gente, anden como es digno de andar, porque ustedes son casa de Dios, ustedes son templo de Dios. Ahora, si Pablo le está diciendo a los creyentes que son templo de Dios, ¿quién fue que hizo esos templos, amados hermanos? ¿Quién fue que preparó esos templos para habitar Dios en él? Porque en el primer templo y en el segundo templo que construyeron en Jerusalén, amado, fue Dios que lo mandó a hacer. David quería hacer un templo para Dios y Dios le dijo a David: David, no me haga templo porque tus manos están llenas de sangre. ¿Estás entendiendo? Que lo haga tu hijo, porque tu hijo va a tener un nombre. Tu hijo es el escogido para que me haga una casa a mí. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué acontece? Acontece lo siguiente: Salomón creció y fue rey y levantó, erguió ¿un qué? Un templo para Dios, donde ¿cómo se llama? El arca de la alianza estaba en el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba, amados hermanos. Y hoy en día, todo el mundo, yo creo que si las personas ven este mensaje hasta el final, va a chocar mucho, porque se lo voy a decir con mucha calma y con mucho cuidado. Las iglesias que la gente dice que son iglesias, eso no son iglesias, amados hermanos, son locales. No son iglesias, no son templos, son locales. Templos somos nosotros, bíblicamente hablando, amados hermanos. Ese es un local que alguien hizo y fue enseñado por alguien, y ese alguien fue enseñado por otra persona que eso era un templo de Dios, que Dios se manifestaba allí. Y Dios se manifiesta en ti, que está en tu casa hoy en día con tus hijos. Amén, amado. Hay mucha gente que hoy en día no han podido congregarse más, porque la Biblia dice claramente que nosotros debemos congregarnos, como algunos tenemos por costumbre. ¿Congregarnos a dónde? ¿En la iglesia? No, amado. Nosotros somos iglesia, nosotros somos templo de Dios, somos morada de Dios, que nos reunimos como iglesia. Dios, para entender. Entonces, si yo estoy predicando aquí y a la hora de yo predicar hay un grupo de personas que se reúnen en una casa, eso ahí es una iglesia que se reunió. Dios, para entender, si 10 personas, 5 personas, 3 personas se reúnen a oír, a hacer culto para Dios, esa persona que se reunieron es una iglesia que se reunió. Está ligado. Entonces, a nosotros se nos metieron en la mente que la iglesia es la que hizo el pastor con los creyentes, en los bloques que pusieron. Amado, escúcheme, Dios no mandó a hacer iglesia a nadie. Nosotros podemos congregarnos, sí. Podemos juntarnos. Si yo estoy muy lejos de ustedes, ustedes se pueden reunir como familia ahí en el lugar de donde está, en sus casas. Usted puede reunirse con sus hijos, con su esposo, con su tío, con su primo, y levantar, hacer una obra o un culto para Dios, amados hermanos. Porque ya la hora llegó, cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino a donde está un verdadero adorador. Ahí es donde se va a adorar la palabra de Dios de verdad. Entonces nosotros debemos entender que bíblicamente el templo de Dios hoy en día no es bloque. Entiéndase. El templo de Dios son ustedes, somos nosotros, somos los hijos de Dios, aquella persona que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para hacer morar su Espíritu Santo sobre ustedes, sobre mí. Estoy me explicando. Entonces, la Biblia es clara. La Biblia es clara cuando dice vosotros. ¿Vosotros quién? Estaba hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando con la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio no estaba andando conforme al padrón de santidad que tenía que caminar una iglesia. Y Pablo le dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ahora, si es una iglesia carnal, si es una iglesia menino, y aún así Pablo le dice que son templo y morada de Dios, entonces llegó la hora de que en el lugar donde tú estás, tú levantes un culto para Dios, tú levantes una adoración a Dios, amados hermanos. De eso se trata. El evangelio no es solamente de gastar saliva, amados hermanos. No se trata de gastar saliva. Nosotros debemos entender que la hora llegó. La hora llegó. Vamos a leer 2 de Corintios,
capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿y qué acuerdo? Escucha, dice, ¿y qué acuerdo puede tener el templo de Dios con los ídolos? ¿Y qué acuerdo puede tener el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios vivo. Amado. ¿Quién está hablando? Es el apóstol Pablo. Le estoy explicando, hay más versículos en la Biblia que dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Escúcheme algo que es muy importante. Hay gente que no fueron más nunca para las iglesias o para el local donde se congregaba. Y tienen un peso en el corazón tan grande que dice, yo estoy descarriado porque más nunca yo fui para la iglesia. No, amado. Usted no está descarriado nada. Usted es un hijo, es una hija de Dios. Y en el lugar donde tú estás, tú puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tú puedes adorar a Dios ahí en el lugar donde tú estás. Amado, si la palabra te habló, yo espero de parte de Dios que tú escribas aquí en los comentarios qué tú opinas de eso. Porque hay muchas personas que ya fueron amenazadas, ¿sabes? Fueron amenazadas diciéndole que si se mueren sin Cristo, si se mueren sin estar congregándose en la llamada iglesia, se pierde su alma. Y no es así, amados hermanos. No es así, no se crea eso. Usted desde el día que fue llamado por Dios, desde el día que usted fue llamado por Dios, Dios no se equivocó. Dios lo llamó y lo llamó con propósito. Y en el lugar donde tú estás, esta palabra es para ti, escúchame bien. En el lugar donde tú estás, tú eres un instrumento de Dios. Ahí donde tú estás, en tu casa, tú que nunca fuiste más para la iglesia, tú que nunca te congregaste más, déjame decirte, tú eres un instrumento en tu casa, en tu familia. Levanta un clamor, adora a Dios en tu cuarto, adora a Dios en tu sala, adora a Dios en el patio, adora a Dios en el lugar donde tú te encuentras, porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Para terminar, Cristo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, si tú estás con 2, con 1, con 3, ahí en tu casa, en el nombre de Jesucristo, ahí Él se hace presente. ¿Qué está diciendo Él? Yo estoy ahí con ustedes. No necesariamente tú tienes que llegarte a la iglesia. Si no pudiste ir, no pudiste ir, amado. ¿Estás entendiendo? Si no pudiste ir a la iglesia o al local, no fuiste, te quedaste en tu casa y adoraste a Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Acuérdate siempre lo que te dije. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.